Bienvenidos a este nuevo programa de SOT Radio o Radio SOT en español. Esta semana está con nosotros Juliana y Andrés, Hola. Mauricio, Hola, hola. Josué Buenas. y Alex. Hola a todos, ¿cómo están? Pues esta semana tenemos muchas cosas que platicar con ustedes. Tenemos por aquí las sanciones en contra de Rusia, tenemos un clima bastante loco, frío por todos lados, lluvias e inundaciones igualmente. Tenemos el caso de Ayotzinapa y las protestas en México, por ejemplo. Ha aumentado, por ejemplo, el número de refugiados en Ucrania. Bueno, tenemos muchas cosas que platicar esta semana, chicos. Pues algo con lo que queramos comenzar. Bueno, yo sugeriría quizá comenzar con la cuestión de Rusia, simplemente porque es que en términos geopolíticos afecta a mucha parte del mundo. No es una cuestión local, sino es una cuestión que pienso yo va a trascender por mucho tiempo, porque es un reajuste del orden político y económico mundial. Entonces quizá podamos entrar por ese ángulo, hablar un poco de Rusia, Rusia y China, después quizá vincularlo con Ucrania y después podemos ver un poco más otros temas más en particular. Dale. Ok. ¿Qué pasó esta semana con Rusia? Pues bien, tenemos que Kiev acusó de nuevo a Rusia sin pruebas de la intrusión de tropas. Otra Territorio vez. soberano. No se cansan nunca. Deberíamos acostumbrarnos ya, ¿no? Sí, no fue solo Kiev, porque cuando Kiev dice algo siempre salta todos los medios de comunicación occidentales a respaldar cualquier cosa que dice Kiev. Entonces Kiev dice algo y saltó todos en Estados Unidos a decir lo mismo, exactamente, que habían existido incursiones militares, en este caso, de Rusia en Ucrania. Ujú. Y otra vez sin prueba alguna para demostrar que lo que dicen es cierto. Ujú. Incluso había vehículos, tanques militares supuestamente rusos y admitieron que no estaban identificados en lo más mínimo. Podrían ser tanques de Japón, si se nos ocurre Japón. Pero decidieron que eran de Rusia. Ujú. Ahora lo que... Sí, la OSCE. Mm. Discúlpame, dale adelante, Andrés. No, justamente iba yo a mencionar lo mismo. La OSCE, que es un organismo europeo de observadores en Ucrania, fueron ellos quienes dijeron que habían recibido confirmación de que se habían observado 2 convoyes militares que incluían docenas de tanques y de unidades de artillería, mismas que no tenían identificación alguna, no tenían emblema, ni bandera, ni nada. Entonces, bueno, Ucrania inmediatamente asumió que se trataba de Rusia. Los rebeldes ucranianos de la zona del este de Ucrania dijeron que eran unidades de ellos mismos que estaban movilizando de un lugar a otro. Pero bueno, lo curioso es que los medios de inmediato dan por hecho que se trata de Rusia porque, bueno, trata de dar una mala imagen de Rusia, de que ellos son los agresores, cuando en realidad no es así. Ahora hay algo que yo quisiera matizar, señalar un poco aquí en esta situación, que es que hay que poner la cuestión en contexto. Hay que recordar que el motivo del conflicto de Ucrania es que a principios de este año hubo lo que equivale a un golpe de Estado en Ucrania por parte de sectores de derecha de ese país, algunos de los cuales son abiertamente neofascistas y neonazis. Incluso ellos mismos utilizan parafernalia y símbolos nazis, algunos de estos grupos. Y esto fue logrado en gran medida gracias al apoyo con el que cuentan de Estados Unidos. Entonces, de entrada, el agresor pues no es el este de Ucrania, que son los rebeldes y que son simpatizantes de Rusia, muchos de los cuales son étnicamente hablando, como dicen, rusos, aunque esa es una distinción también un poco
no muy clara porque no es gran la diferencia étnica entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, hay que ponerlo en contexto de ese modo. También el hecho de que originalmente estas regiones del este de Ucrania lo que estaban pidiendo era simplemente un poco más de autonomía, porque no querían formar parte de este gobierno como ellos mismos lo estaban percibiendo. Y la respuesta fue, bueno, de represión, una respuesta cruel y brutal, habría que decirlo de ese modo, porque es lo que está ocurriendo. Y bueno, todo esto lo menciono porque si uno se pone en el lugar de Rusia, viendo que hay gente que es cercana a ellos, bueno, sus primos, digamos, y viendo que están siendo masacrados por su mismo gobierno, ¿qué sería lo correcto hacer en un caso como ese? Entonces, en primer lugar, lo correcto sería ayudarlos humanitariamente, que es lo que Rusia ha estado haciendo, ha estado enviando convoyes de ayuda, ya van por el séptimo, que están por enviar o ya enviaron. Y por otro lado, si asumamos por un momento que es cierto que Rusia está ayudando de modo militarmente a los rebeldes ucranianos, me queda a mí claro que no es directamente, o sea, no hay tropas rusas en Ucrania ni equipo militar estrictamente ruso, pero sí es posible que hayan ayudado ya sea económicamente o incluso con equipo militar. Pero dadas las circunstancias, pienso yo, y esa es mi opinión, pienso que están justificados para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una masacre de civiles, simple y sencillamente. Entonces, eso es simplemente para matizar los comentarios que aparecen en los medios que tratan de demonizar a Rusia, incluso si hubiera alguna verdad en la cuestión de armamento entrando a Ucrania, hay un motivo al respecto y hay que entenderlo de ese modo, por medio de este contexto. O sea que podríamos decir que Claro. es una operación parte como de esta injerencia de Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Para meter presión y para estancar también un poco el crecimiento de Rusia, podríamos decirlo, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Y bueno, el gobierno ruso son inteligentes, son astutos, saben que el modo en el que los países de la OTAN operan normalmente, y especialmente Estados Unidos, es con intervenciones más o menos encubiertas, eh, eh, apoyando a la oposición, dándoles dinero, dándoles armas, etcétera, para que ellos hagan el trabajo sucio que ellos mismos harían. Entonces, como un jugador, digamos, de la escena internacional, lo lógico sería que Rusia respondiera de algún modo, no exactamente igual porque quedarías en el mismo juego, pero algo que pusiera un contrapeso a lo que es, a fin de cuentas, una injusticia y una injerencia y una intervención externa. También cabe recordar, y bueno, no quiero meter mucho en el contexto, pero cabe recordar que Victoria Nuland, que es del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hace algunos meses se hizo famosa porque una conversación telefónica suya fue grabada en donde ella admite abiertamente que ellos están detrás de la oposición en Ucrania y que ellos están tratando de decidir a quién les conviene más poner en el poder. Y curiosamente lo que ellos estaban planeando en esa conversación es exactamente lo que ocurrió después. Entonces, algo más contundente como prueba de lo que ocurre en Ucrania en términos de intervención de Estados Unidos sería muy difícil encontrar. Entonces, así, con ese contexto es que hay que entender la situación. Okay. Sí, está claro que fue un golpe de Estado y además que el doble rasero en este caso es increíble, porque por un lado están promoviendo, se supone, la democracia, imponiendo la democracia en Ucrania, mientras que permiten, instauran un régimen nazi, porque es lo que es, y permiten una masacre de civiles y después culpan a Rusia de defender a esos civiles. Invasión humanitaria incluso sacaron los medios. ¿Y qué pasó entonces con el cese al fuego que se había ya acordado con Poroshenko, por ejemplo, ¿no? Bueno, el cese al fuego ocurrió hace 2 meses. Son los llamados acuerdos de Minsk. La impresión que a mí me dio desde el principio, y sigo yo teniendo esta misma impresión, es que Ucrania aceptó a este cese al fuego, que por cierto fue propuesto e impulsado por Rusia,
porque a Rusia le conviene de hecho que haya paz en Ucrania. Rusia no quiere que haya una guerra grande allí, que es en el país vecino. Ellos lo que quieren es que haya estabilidad en Ucrania. Entonces Rusia propuso este cese al fuego y Poroshenko aceptó a ellos en gran medida, pienso yo, porque la operación antiterrorista, entre comillas, como ellos le llaman, no estaba funcionando del modo en que ellos esperaban. O sea, estaban perdiendo la guerra. Entonces lo que están haciendo es aprovechar el cese al fuego para reabastecer sus tropas, para rearmar su ejército, digamos. Y una vez que esto ocurra, pues yo pienso que lo que va a ocurrir es que, bueno, va a haber guerra nuevamente, desafortunadamente. Pero no sería... Pero es curioso, ¿no? Ujú. Perdón, es curioso Sí. porque justamente es Ucrania y sobre esto hay información bastante objetiva. La primera, digamos, que está rompiendo el cese al fuego. ¿Sí? Hay un informe de la OSCE de apenas hace algunas semanas atrás que estudió 15 casos de enfrentamientos armados durante el alto al fuego, de los cuales 13 fueron agresión que provenía directamente de Kiev. ¿Sí? Estamos hablando de la OSCE que sabemos que es funcionalmente servil a Occidente, ¿no es cierto? Pero es un informe que proviene de ellos mismos. Y justo igual no fue como muy comunicado, no se le dio mucha difusión de que justamente durante estas acusaciones de Kiev a Rusia sin pruebas, se intensificó la agresión en contra de los rebeldes y creo que por ahí se destruyó una escuela en Donetsk también. Cierto. Igual eso no lo reportan, ¿no? Porque igual quieren hacer parecer que Kiev sigue ahí con sus planes de hacia el fuego, ¿no? O sea, tratar de tapar un poco las cosas por ahí, ¿no? Seguro, y lo mismo pasa con las acusaciones y también respecto a esto hay bastante evidencia objetiva que Ucrania, digamos que el régimen de Kiev, ha utilizado armamento que está prohibido, ¿sí? Ha utilizado bombas de racimo para combatir a los rebeldes. Sobre esto hay evidencia objetiva, ¿sí? Recopilada por observadores en el terreno. Hay un informe y una denuncia, ¿sí? Y de comprobarse, Ucrania debería ser culpado por crímenes de guerra. Correcto. De por sí el término ya me enoja ese término, crímenes de guerra. La guerra es un crimen. La guerra no debería ser necesaria. Sí, para empezar. Debo reconocer Rusia en este aspecto. Por eso es que Rusia no ha caído en la trampa de entrar en un conflicto armado en Ucrania, porque esta parece ser la meta de los impulsadores del cambio de régimen. Por lo que Rusia reconoce es que una guerra solo va a terminar en mucha más desestabilización, mucho más caos. Por eso es que han intentado tomar el camino del diálogo, el camino de la ayuda humanitaria, o sea, es el movimiento más humano que podría ser. Si alguien está siendo abatido injustamente, lo mejor es intentar ayudarles para que puedan defenderse y mantenerse en sus propios pies. Sí, desde el principio no paran de provocar a Rusia y Rusia ha hecho todo lo posible para no ceder, para no ir a una guerra, y eso es lo que querían desde el principio. Culpándolo de esto, del otro, las sanciones económicas que están afectando más a Occidente que a Rusia en realidad. Justo. Por ahí, ahora que hablas de las sanciones, Chu, por ahí también salió Sergei Narishkin, que es el presidente de la Cámara Baja rusa, en unas palabras dirigidas a Masahiko Komura, que es el vicepresidente del Partido Liberal Democrático en Japón, diciendo que las sanciones habían sentido y era un chantaje que ha estado siendo apoyado por las potencias occidentales, no tiene ningún fundamento realmente más que poner presión a la economía rusa, por ejemplo, ¿no? Esto en específico porque Japón aprobó sanciones a los bancos rusos, ¿no? O sea, pero también podemos ver que pues hay algunas personas que de alguna manera han estado notando que estas sanciones no tienen absolutamente ninguna base, ¿no? Por ahí salió Aníbal Pereira,
presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento esta semana, de Uruguay, también condenando las sanciones y diciendo que esas prácticas realmente no sancionan al gobernante, sino al pueblo, por ejemplo, menciona, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que comentaste, porque realmente estas sanciones están fortaleciendo incluso esa zona, ¿no? A Rusia y China, por ejemplo, ¿no? Y están pues siendo bastante dañinas para Europa y Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí, y Sí, últimamente... y eso, Dale, Mauricio. adelante, adelante, Juliana. No, lo que iba a comentar es que justamente, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero se intuye como un cierto estado de desesperación por parte de Estados Unidos, este, y digamos, en el reciente suceso que ha manipulado la situación, ¿sí? Manejando a sus amigos en Arabia Saudita para aumentar la producción de petróleo y producir un bajón muy grande en el precio del crudo. A mí me dio toda la sensación que esto fue una reacción desesperada, ¿sí? Porque realmente haciendo esto se están perjudicando a ellos mismos, no va a haber ganadores con semejante maniobra. Exacto. Sí, bueno, en paralelo están tratando de sacar adelante este tratado, creo que se llama TIP, no me acuerdo lo que significan las siglas, pero es un tratado transatlántico en el que Estados Unidos están tratando de empujar a Europa, a la Unión Europea, para que haga comercio, para que comercialicen gas y petróleo, pero la logística que eso representa es increíble y están básicamente tratando de obligar a Europa que se una a la extracción hidráulica de gas natural, el fracking. No sirve para nada, o sea, sí, van a hundir las economías también de Europa si siguen haciendo eso, mientras Rusia, China, todo el BRICS, todas las uniones que se están formando ahora siguen avanzando, incluso pretenden depender menos del dólar, encontrar opciones alternativas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y de a poquito a mí me da la sensación de que de a poquito Estados Unidos se va hundiendo solo, no hace falta nadie que lo empuje realmente. Sí, sí. Sí, sí, y existe cierta conciencia en algunos países europeos de que esto realmente es así. Sí, fíjense que hubo países europeos que salieron inmediatamente a criticar las sanciones a Rusia porque se veían directamente perjudicados. Fue el caso de Hungría, por ejemplo, que más tarde recibió el llamado de atención de papá a Estados Unidos porque fueron uno de los primeros en salir a criticar las sanciones. Sí, y Sí, bueno, incluso más allá de dijeron eso... que... No, diré. No, José, dale. No, incluso Hungría planteó la posibilidad de salir de la Unión Europea, por ejemplo. Claro, claro. Y Sería lo Putin, mejor que podría hacer, la verdad. la verdad que Me sí. gustaría a mí que España lo hiciera también, saliera de la Unión Europea. Está como difícil, ¿no? Está muy difícil. Muy difícil. España cada vez peor. Sí. Hubieron unas elecciones en Cataluña también, el domingo pasado. Sí, que está un poco relacionado con lo que habláis de las regiones de Donetsk y... Ahora no recuerdo cómo se llama la otra. Lugansk. Y Lugansk, por ejemplo. Hombre, no creo que en Cataluña pasara esto, pero da un poco de miedo, ¿no? Pedir la independencia por si acaban las cosas como en Ucrania. Sí. ¿Cómo la ves la situación de Cataluña, Josué? Bueno, no te sé decir muy bien lo que está pasando, pero me da la impresión que es lo mismo de siempre, un poco de teatro por parte del gobierno catalán y el gobierno español. Me llama la atención las votaciones, esta consulta alternativa, que realmente ha sido muy baja, porque han sido 2.200.000 más o menos los que han participado, pero había casi 6 millones llamados a votar, y de estos 2.300.000 han sido 1.700.000 apostando por el sí. Claro, es un 80% diciendo sí, pero si lo comparas con el cómputo global, no llega al 30% de los catalanes que quieren la independencia. Me ha sorprendido a mí. Yo pensaba que había más catalanes queriendo
la independencia y además teniendo en cuenta que esta consulta no ha sido legal, digamos que, quiero decir que no ha habido un censo, no ha habido interventores y que estaba controlado por los que proponían ganarlo, me sorprende que Artur Mas y compañía no hayan manipulado los datos para que fuera más pomposo, digamos, el resultado. No sé, es como que el gobierno catalán le ha dicho al gobierno español, tranquilo que no llegamos al 30% los independentistas, no hay ningún problema. Sí, ahí huele a gato encerrado un poco, ¿eh? Sí, algo raro hay ahí. Por ahí pensaba el gobierno español de mandarlos, ¿no? Josué, también, ¿De? creo, ¿no? O sea, de mandar al gobierno de Cataluña, ¿no? Por el proceso que hizo, ¿no? Sí, bueno, está abierto ahora un proceso y está la fiscalía, pero creo que se quedará en nada, en aguas de borrajas. Es que además hay un dato muy importante y es que durante un año, ha salido hace un par de semanas, pero durante un año han estado 3 enviados especiales de PSOE, PP y Convergencia y Unió, que es el gobierno catalán, negociando no sabemos qué y hablando no sabemos qué. Se ha pedido explicaciones, pero no sabremos nada. Por eso cuando ves enfrentado al gobierno catalán y al gobierno del PP de cara al público, pero luego negociando durante un año en secreto, no sabemos qué, parece pues lo de siempre, un teatrillo para que no se hable de otros asuntos, digamos, de la corrupción, el paro y todo lo que está pasando aquí en España. O sea, fue Claro. con una estrategia, digamos, como para velar ahí la corrupción un poco, para ganar un poco de aceptación. Sí, y además no es una estrategia nueva, es la estrategia de siempre, que parece mentira que sigamos dando vueltas siempre a lo mismo. Pero bueno, hay mucha gente que quiere... Sí, dime. No digo, la diferencia que veo en Cataluña es que, por ejemplo, contrariamente al referendo en Escocia, que supuestamente los escoceses dijeron no, pero hay muchas dudas en cuanto a si fue realmente así o no. En España, según tengo entendido, la Constitución prohíbe que exista un referendo por la independencia. Sí, a ver, es que aquí hay... Eso Sí. bloquea todo intento, ¿verdad? A ver, es que realmente es así porque es verdad que la Constitución lo prohíbe. Pero también, quiero decir, hay un artículo, el artículo 92 de la Constitución española, dice claramente las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Es decir, que está un poco ambiguo ahí y cuando a ti te interesa, pues es trascendente y entonces se puede hacer un referéndum y cuando no te interesa, no. Lo que molesta a los españoles es que ya pasó en el año 2011 que se modificó, la única vez que se ha modificado la Constitución española fue en el año 2011 el artículo 135 en el que perdíamos la soberanía, priorizando el pago de la deuda y los respectivos intereses que tenemos en España con respecto a Europa. Lo hicieron en 2 días el Gobierno Popular y el Partido Socialista y sin consultar a nadie y no pasó absolutamente nada. Si realmente hubiera interés por parte del gobierno español de que haya un referéndum, pero ya no solo por la independencia de Cataluña, incluso república, monarquía, que también hay mucho interés en hacer un referéndum, no habría ningún problema, porque tenemos el artículo 92 que lo permite. Ellos se aferran a que es anticonstitucional, no se puede cambiar la Constitución o hay que pasar por todo un proceso para cambiar la Constitución, cuando ellos en 2 días cambiaron este artículo 135, cuando les interesa. Lo que molesta es ver cómo cuando es para el bien o para dejar que el pueblo hable es anticonstitucional y no se puede, pero cuando es para los intereses financieros europeos, entonces sí, se puede cambiar y rápidamente no hay ningún problema. Y no les veo preocupados a ellos por estar haciendo algo ilegal. Así que así estamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Volviendo a Rusia, les quería comentar una cosita que justamente da un poco nos da más ejemplos de lo que está pasando en el mundo en general. Hace poco en una conferencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, en una conferencia de prensa, se vieron un poco en aprietos, como ¿cómo es que se llama? Psaki, la portavoz del Estado. Siempre se ven aprietos, cada vez que le hacen una pregunta quedan en ridículo. Esta vez
el periodista se llama Matthew Lee, les preguntó, ¿acaso lo lógico no sería decir que la razón por la cual el ejército de Rusia está a las puertas de la OTAN es que la OTAN se expande? Exacto. Obviamente es lo más lógico. ¿Por qué Claro. decir que Rusia está siendo el agresor cuando la OTAN está cada vez moviéndose más y más hacia Rusia y es la excusa que están haciendo, que está teniendo ahora con todos los ejercicios de la OTAN, por ejemplo, recientemente fue en Estonia, pero empezaron Lituania, hay una lista de 20 estados que van a colaborar con estas maniobras, estos ejercicios supuestamente no agresivos y qué sé yo. Y la respuesta es, bueno, probablemente es la forma como lo ve el presidente Putin, pero ciertamente no es nuestra forma de verlo. Por supuesto. ¿Qué político serio dice algo así? No es una alianza antirrusa, sino una alianza de seguridad. Es el grado del ridículo mayor que uno de los peores que he visto en estos tiempos. O sea, hacen todo lo posible para provocar, para atacar, para cuando les conviene. Y cuando un periodista saca una lógica tan simple como esta, dicen, bueno, eso es la opinión de Putin. Ahora hay una cuestión aquí que, una anécdota como esta y uno puede ver el video y de hecho es incluso gracioso, pero no es completamente gracioso por las implicaciones, porque justamente lo que estabas comentando, Chu, acerca de estos ejercicios militares en el este de Europa, una de las bases que tiene la OTAN para hacerlo es que tienen la idea, que a mí me parece una idea completamente demente y absurda, de crear lo que le llaman un escudo antimisiles. Entonces la idea es que si el este de Europa tiene un sistema antimisiles, y estos antimisiles nucleares, es de lo que estamos hablando, y hubiera una guerra nuclear, entonces ellos tienen la idea que ellos ganarían esa guerra, porque tendrían ese escudo antimisiles y, bueno, derribarían cualquier misil nuclear proveniente de Rusia. Ahora, esto es una idea absurda por múltiples razones. Primero, porque los arsenales nucleares de las grandes potencias, incluidos Estados Unidos y Rusia, son enormes. Entonces, para derribar todo el arsenal haría falta mucho. Segundo, porque los sistemas antimisiles, como se conocen hasta ahora, son muy poco eficientes. O sea, es muy difícil derribar un misil que está volando en la estratosfera. Un misil va a una velocidad bastante mayor de la que va un aeroplano normal, entonces no es tan fácil hacerlo. Tercero, porque hay otros modos de hacer llegar armas nucleares al otro lado del mundo. Por ejemplo, los submarinos, hasta donde yo tengo entendido, de estas grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera. Los submarinos vienen equipados con misiles nucleares, entonces lo único que tienen que hacer es estar cerca de la costa de otro país y lanzar un misil desde allí. Entonces la idea que ellos tienen de cercar a Rusia militarmente es, como Mauricio indicaba hace poco, una medida desesperada. Yo el modo que lo entiendo es esta confrontación entre Rusia y quizás sus aliados como China y algunos otros, India quizá, y Occidente, es una confrontación en dos niveles. Una que es algo como lo que conocimos durante la Guerra Fría, que es una amenaza de una confrontación militar abierta, pero que puede ocurrir de modo indirecto a través de otros países, más o menos como lo que está ocurriendo en Ucrania ahora. Y el otro nivel de la confrontación es una confrontación económica. Y como Rusia y China y sus aliados saben que el dominio económico de Washington va en decadencia, y tarde o temprano el dólar va a ser retirado de la mesa, y el mundo se va a volver un mundo multipolar, entonces la economía de Estados Unidos está condenada, digamos, tiene sus días contados. A eso es a lo que yo pienso que le está apostando Rusia y a lo que le están apostando China, etcétera. Por eso ellos están haciendo sus propias alianzas con los BRICS, con este tratado reciente que hubo en la cumbre en China acerca de la Alianza Económica para Asia y Pacífico. Pero Washington, los Estados Unidos, ellos saben que como tienen el tiempo contado,
y van a dejar de ser la hegemonía mundial en términos económicos, la única otra opción, que es una opción desesperada, sería llevarle a una confrontación directa, que es una confrontación militar, que por supuesto sería suicida y bueno, nadie quiere que eso ocurra. Entonces, justamente si lo vemos desde este punto de vista, hay incluso más razones para entender que Rusia no quiere y no le conviene intervenir directamente en Ucrania militarmente. No le conviene ser el agresor, porque lo que Rusia quiere es comprar tiempo para que este cambio y este orden económico político mundial se dé de modo natural. Y Washington lo que quiere es lo contrario, es provocación, porque sabe que están perdiendo el tiempo. Claro, y si hay preocupación también por parte, y miedo, yo creo también por parte del gobierno de Estados Unidos, ahora que comentabas también la cumbre de APEC, Obama tuvo el descaro de pedirle a China respetar los derechos humanos y liberar su economía, ¿no? Ah, sí. Por ahí, Mauricio, creo que tú escribiste una exclusiva ahí al respecto, ¿no? Así es, así es. Fue una nota escrita con algo de ironía porque realmente es algo que te hace oscilar entre la risa y el llanto, ¿no es cierto? Ver que es casi absurdo, ¿no es cierto? Que ellos exijan el cumplimiento de un montón de normas de cuidado de los derechos humanos y están a la lista, en la cabeza de la lista de los países más inhumanos y que han llevado adelante más guerras, invasiones y que tienen en su cuenta, digamos, tantas vidas. Parece realmente me pareció absurdo leerlo, no lo podía creer, no lo podía creer. Y ahora esto a la luz también del fortalecimiento de las relaciones chino-rusas, que esta semana también por ahí publicamos algo, donde dicen que Rusia y China están comprando cantidades masivas de oro. Además, esto a mí me llama la atención porque no se recuerdan, hace un par de años publicamos algo al respecto donde se suponía, realmente porque pues, no hay evidencias de que Estados Unidos ya no tenía reservas de oro, ¿no? Entonces por ahí también hubo un conflicto con Alemania porque pues, les preguntaba, oye, pues ¿y dónde está mi oro, no? Salió este rumor, ¿dónde está mi oro, no? No, ahí lo tenemos, no te preocupes, ¿no? Ya no trascendió mucho, ¿no? Pero imagínense cómo podría competir una economía basada en un papel que no tiene ningún respaldo detrás, o sea, un papel que es impreso de manera deliberada por la Reserva Federal de Estados Unidos, ahora, por ejemplo, a monedas que tienen un respaldo real, por ejemplo, en el oro, ¿no? Yo creo que ese es otra señal también del colapso del dólar, ¿no? O sea, porque fueron cantidades impresionantes de oro, ¿no? Para respaldar las economías rusas y chinas. Es cierto, es cierto. Vos sabés, Andrés, que me quedé pensando en lo que estabas diciendo y respecto al énfasis que está poniendo Occidente en el ensamblado de este escudo antimisiles, y es una hipótesis, ¿no es cierto? Pero estaba pensando, Rusia evidentemente parece consciente de que Occidente de alguna manera pone sus esperanzas en el escudo antimisiles. Y algo que ocurrió esta semana me parece que es significativo. Rusia sacó de los hangares unos aviones que provienen ya de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Pero son aviones que todavía están en funciones y hasta donde se sabe son los mejores que existen en el mundo, ¿sí? Son aviones hipersónicos que vuelan a una velocidad promedio de 1720 kilómetros por hora. Y lo sacaron a pasear, así como el que saca al perro, hasta el Golfo de México, fue como una demostración, ¿no es cierto? Muchos la pueden interpretar como una provocación, pero más bien es como una forma de decir, el escudo antimisiles no les garantiza absolutamente nada. Podemos llegar en pocos minutos hasta las costas de Norteamérica y bombardear desde ahí, ¿sí? No, digamos, da la sensación de que Rusia está haciendo su juego, ¿sí? Sin entrar digamos, en acciones belicosas, cuidando muy bien cada paso que da,
pero al mismo tiempo parece que son muy conscientes y que están muy firmes y muy bien afirmados en su posición, ¿no es cierto? Sí, lo triste es que ahí vemos la mente psicópata de Occidente, porque Putin incluso les advirtió, les dijo, si ustedes van demasiado lejos, Rusia va a responder. Y lo pueden ver, una guerra nuclear también los destruiría a ellos. Y sin embargo son incapaces, el psicópata su naturaleza es incapaz de prever a futuro, de aprender de sus errores y siguen ese escenario, ese disco rayado y van a seguir tomando riesgos así, económicamente, políticamente, militarmente. No tienen ese freno que tiene el ser humano normal que dice, bueno, voy a herir a muchas personas o incluso para protegerse a sí mismo. Dice, no quiero ir tan lejos. Estos locos de Occidente están, y de Estados Unidos en particular, están dispuestos a ir hasta los mayores extremos. Claro que hay ciertos límites en el juego, porque si no lo hubieran hecho y no lo han hecho todavía. Pero ahí es cuando Seguro. vemos un contraste. Quizás muchos nos acusan de ser pro-Putin o demasiado pro-rusos, pero cuando vemos el contraste entre lo que hace y dice Rusia y cómo los hechos corroboran lo que dice Rusia y lo que dice y hace Occidente, no se compara. No se compara. Se siguen tirando, disparando al pie y van a seguir haciéndolo hasta que alguien lo frene o hasta que se caigan solitos, porque la verdad que a esta altura, mentira tras mentira, matoneo de escuela primaria casi, el nivel de discurso que tienen, las acciones que toman, en algún momento van a terminar cayéndose solos. ¿Quién les va a creer? Cuantas más mentiras sigan quedando expuestas. Sí, sí, el punto clave parece, va un poco, me parece en línea con lo que decía Andrés, ¿no es cierto? Rusia, a través de digamos, de su accionar, que no es violento, pero sí es, de alguna manera mostrando que no se van a quedar sin hacer nada, y al mismo tiempo estrechando fuertes lazos con China, está tratando de ganar tiempo, ¿sí? Está tratando de que no se animen a dar un paso más allá desde Occidente. También es absurdo pensar que el escudo antimisiles montado sobre Europa les garantiza nada porque les queda todo el Pacífico al descubierto, ¿sí? Y ante la eventualidad de una guerra, ¿sí? De características nucleares, y hipotetizando que China tomaría parte por Rusia, China tiene una potencia militar que yo creo que asusta a cualquiera, ¿sí? Entonces, da la sensación de que o bien estos dementes están totalmente perdidos, presa del pánico, o bien están haciendo un poco de alarde, ¿sí? Y la guerra está más centrada en una guerra de propaganda, ¿sí? En vender una cierta imagen o una cierta versión de la realidad a la gente para contar todavía con el apoyo popular, ¿sí? Pero da la sensación de que todo va en línea un poco con lo que decía Andrés. Están ganando tiempo para hacer que Estados Unidos y Occidente junto con ellos caigan por su propio peso. Sí, dicho eso, igual todavía hay mucho apoyo de la población. No sé cuál sería el resultado de una encuesta a nivel mundial, pero vemos que funciona todavía la propaganda con lo del Estado Islámico, por ejemplo, la amenaza perpetua, el enemigo externo, si no es Rusia, es ahora el Estado Islámico, que es Al-Qaeda con otro nombre, subvencionado y entrenado por Estados Unidos mismos, o sea que el contribuyente que está pagando para erradicar supuestamente a esos radicales, todavía se cree el cuento. Lo que pasó con el tiroteo en Ottawa, en Canadá, hace poco, fue prueba de ello. Al otro día dijeron, bueno, vamos a enviar, apoyamos la guerra en Irak y el bombardeo de Siria y todo eso. Así que no es que sea, lamentablemente no sé hasta qué grado la población lo ve. Como decías, Mauricio, todavía le sirve esto de la guerra mediática y convencer al pueblo de que el enemigo está ahí afuera, de que no, adentro del país no pasa nada. A nivel nacional el gobierno nos protege y esto que el otro, pero hay que tener ese enemigo externo constante. Inglaterra hace poquito lanzó un anuncio para todos los turistas. Les dijo, queridos pobladores, ciudadanos, si van de viaje tengan cuidado porque los ingleses son el blanco fácil de los terroristas.
Y funciona, pareciera que funciona hasta cierto punto. Sumadas varias Yo creo que condiciones. realmente funciona, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. No sé si cualquier persona que día a día lea los diarios, hablamos de los periódicos de, digamos, de la prensa oficialista o la prensa occidental, realmente yo creo que con las notas que salen día a día, uno, si no está enterado realmente cómo vienen las cosas o si no profundiza más, la sensación es que en cualquier momento un miembro del Estado Islámico golpea la puerta y me tira una bomba en mi casa, ¿sí? Ujú. Sí. El pánico que están generando con esto, el cuco que están generando, realmente lo exagerado que es una evidencia quizá un poco sutil de la mentira que conlleva, ¿no? Realmente, por otro lado, vemos que las declaraciones que hace el Estado Islámico y los actos atroces que cometen no hacen más que hacerle el caldo gordo a Occidente, ¿no es cierto? Porque le siguen dando excusas y argumentos para seguir llevando adelante esta agenda de ocupación y de invasión que tienen ellos constantemente. Ujú. En relación a eso que mencionas, Mauricio, es muy interesante el caso de Siria. Eh, Ustedes recordarán que el año pasado, me parece, Estados Unidos tenía una retórica muy fuerte en contra de Siria y era evidente que estaban empezando con la cuestión de los tambores de guerra. Hay que bombardear Siria porque Siria está utilizando armas químicas en contra de su propia población, cosa que resultó ser falso. De hecho, eran los rebeldes sirios que son mercenarios a fin de cuentas de Estados Unidos, dado que ellos y los aliados de Estados Unidos son quienes los patrocinan. Fueron ellos quienes estaban haciendo uso de estas armas químicas. Um, y bueno, era muy claro que Estados Unidos quería bombardear Siria y fue Putin, incidentalmente, quien intervino y dijo: aquí las cosas se calman, aquí no va a haber ninguna invasión. Yo me voy a asegurar de que Siria se deshace de todo su arsenal químico y nadie va a bombardear Siria, que fue lo que ocurrió. Y yo pienso que Estados Unidos se lo resiente a Putin, pero en cualquier caso, recurrieron a una estrategia distinta, que es la del Estado Islámico. El Estado Islámico que surgió a partir de estos mismos rebeldes sirios, y es otra de estas situaciones que son casi chistosas, si no fuera por la gravedad de lo mismo. Obama dijo que, bueno, que ellos habían estado dándole dinero a los rebeldes moderados, pero no a los rebeldes extremistas, que son los que formaron el Estado Islámico, ¿no? Una distinción, bueno, fantasmagórica que existe allí. En fin, el Estado Islámico definitivamente es subvencionado por alguien, porque si uno ve incluso las fotos de sus tropas, van uniformados de negro, tienen banderas, tienen camiones blindados, tanques pintados con sus emblemas. Bueno, muy profesional para ser un grupo de terroristas espontáneos. Y son muy convenientes porque, dado que están agrediendo en Irak y en Siria, y dado que ahora Estados Unidos dice, bueno, este es el nuevo Al-Qaeda, hay que eliminarlos, lo que Estados Unidos hace es los bombardea en Siria y dice, hay una refinería allí, sería muy malo que el Estado Islámico se apoderara de esa refinería. Entonces vamos a destruir la refinería antes de que el Estado Islámico se apodere de ella. Y ya llevan como 12 refinerías sirias destruidas bajo esa excusa. Entonces, a fin de cuentas, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está bombardeando Siria como querían, justamente. ¿Y por qué? Gracias a esta nueva excusa de este nuevo terror del Estado Islámico, que funciona muy bien como funcionaba Al-Qaeda en dos niveles. Uno, a nivel de la población, como ustedes mencionaban, de mantener a la población en un estado de alerta y de temor, y de hay que obedecer a las autoridades porque estamos todos bajo amenaza. Y la otra, de justificación de sus aventuras militares en el exterior. Sí, creo que es un buen momento para recomendar a los oyentes, porque hemos publicado en SOT un documental, El Diario Sirio, no sé si lo habéis visto, Sí. que ya está subtitulado al español y que refleja un poco todo eso, cómo el ejército sirio y el pueblo sirio se ha estado defendiendo de
terroristas extremistas, pero que han sido apoyados económicamente, militarmente y por los medios de comunicación, pues por Estados Unidos, Turquía, Qatar, Israel, etcétera, etcétera. Muy interesante el documental. Sí, ese documental muestra muy claramente cómo el sentimiento del pueblo sirio no está en contra de su propio gobierno. Al contrario, ellos lo que quieren es estar en paz. Y de hecho, ellos dan apoyo al propio ejército sirio. Y las descripciones que ellos hacen de las cosas, del modo de proceder del supuesto ejército libre de Siria, bueno, son de terror. Cometen crímenes en contra de la población de modo indiscriminado. Es muy obvio, me parece a mí, que son mercenarios. Son gente que en su mayor parte ni siquiera son sirios. Son gente que grupos, probablemente la CIA y algunos de sus aliados han ido a otros países de Medio Oriente a reclutar malhechores, llamémoslo de ese modo, a delincuentes. Quizá incluso los sacaron de la cárcel para a manera de darles un perdón si aceptan reclutarse en ese ejército o les pagan, no sé, pero ciertamente no es un movimiento espontáneo del pueblo sirio en contra de una supuesta dictadura dentro de su país. Uno puede decir muchas cosas acerca del gobierno sirio, pero creo que queda claro que el pueblo sirio no está en su mayoría en contra de ellos y ciertamente no apoyan al ejército libre de Siria, que por el contrario se comportan como criminales. No, pero no hay que olvidarse que... Adelante, Alejandro. No, iba a comentar que fue demostrado en las elecciones. Después de que hubo toda la guerra mediática en contra del gobierno oficial en Siria, hubieron elecciones. Y eso demostró, la gente demostró que estaba de acuerdo con su gobierno. Y fue después de las elecciones que el Estado Islámico apareció. Como que tal vez estaban esperando a que la gente, o que se les hubiese cambiado la opinión a las personas de Siria, pero la gente en Siria parece apoyar bastante al gobierno. Si yo no recuerdo mal, esas elecciones le dieron un porcentaje altísimo al Assad. 70 y algo, 76, claro, creo. fue muy alto. Y esto también sigue hablando un poco más de lo mismo, ¿no? Del doble rasero Estados Unidos, que alaba y hace todas loas y alabanzas a la democracia, pero solamente cuando son elecciones que son funcionales para ellos. Aceptaron las elecciones en Ucrania, pero las rechazaron en Siria. Y ahora rechazan las elecciones también en Donetsk y en Lugansk. Entonces, ¿cuál es la democracia que ellos defienden realmente? Es una democracia que le es funcional. Sí, incluso están admitiendo... ¿Perdón? No, venga, Chu. No, digo que están admitiendo tácitamente que primero el enemigo era Al-Qaeda, hoy en día llamado Estado Islámico, y que lo iban o los rebeldes, ¿no? Que cualquier grupo rebelde era el enemigo previo, y de repente cuando les conviene, ese enemigo se convierte en un aliado, y hay que armarlos, hay que subvencionarlos, hay que ayudarlos para derrocar a Assad. La contradicción que existe en eso ya no tiene, ya es de circo. Y sin embargo se les permite hacer eso y lo pueden seguir haciendo. En un día son enemigos, al otro día son aliados y hay que ayudarlos. Bueno, y que la gente le siga creyendo es una prueba de que al menos la batalla mediática todavía Occidente la sigue ganando, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, el interés de Estados Unidos nunca es la democracia, de eso podemos estar seguros. En cuántos golpes de estados han estado, a cuántas personas han masacrado, cuántos países han destruido. Díganme, cuéntenme un país que está mejor gracias a la intervención estadounidense. A mí no se me ocurre ninguno. No hay ninguno, no existe. No existe. Ni siquiera el propio Estados Unidos está mejor gracias a lo que hace el gobierno. No, lo interesante es que también es esta nueva forma de intervención, ¿sí? Promoviendo la democracia, pero democracia entre comillas, es la democracia según ellos, es como una suerte de evolución a lo que hicieron en la década del 70 y de los 60 también, interviniendo en forma mucho más directa
en varios gobiernos, en Latinoamérica en especial, ¿sí? Estuvieron respaldando varios golpes de Estado, y en aquel momento esa estrategia tenían el cuco del comunismo para sostenerla. Hoy en día, que esos cucos no existen, han tenido que de alguna manera mantener la misma dinámica pero disfrazarla diferente. Entonces hoy esta invasión se hace posible de una forma mucho más, mucho menos manifiesta, ¿no es cierto? Y lo hacen a través de la democracia y la libertad, valores que ellos son los primeros en no respetar, y a través de eso, de ese discurso y de esa argumentación, ellos siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían décadas atrás. Claro. Por ahí es curioso porque esa semana salió George W. Bush comentando que lamentaba la invasión de Irak, ya que allanó el camino al Estado Islámico. Pero después dice, bueno, creo que fue una decisión correcta, ¿no? Entonces... Este pobre hombre, qué payaso. y esto No se agregó pueden que era- sostener. Le agregó también, creo que era por la presión que tenían después del 11 de septiembre. Ajá. Sí, cuando Sí, admitieron que... Dale, cuando dale. sabemos que fue un golpe de Estado interno, que fue un, como le dicen en inglés, un trabajo interno, orquestado por el mismo gobierno, Ujú, sin ningún cargo de conciencia por haber matado a inocentes civiles ujú, dentro de su país, claro. para culpar a ese enemigo externo. Y después nos vienen, bueno, no, la verdad que nos equivocamos y, uy, perdón, no, ni siquiera perdón, no tiene vergüenza, este señor tampoco va a decir perdón. Pero sí, fuimos demasiado lejos, creo que las palabras fueron, nos pasamos. Nos pasamos de la línea. Lo mismo que dijo Obama cuando habló de la tortura, porque hace poco se revelaron más informes sobre la tortura en Guantánamo, en las cárceles de Estados Unidos, y dice, y Obama dijo, sí, creo que nos pasamos un poco, pero bueno, hay que entender la presión del 11 de septiembre, todo lo mismo, siempre. Y dice Guantánamo, cárcel que por cierto Obama había prometido cerrar. claro. Todavía estamos esperando. Estamos esperándolo todavía. Y lo más curioso es que dice Obama, y asumimos la responsabilidad, ¿no? Pues bueno, está bien, la asumes, pero ¿y luego? O sea, Y lo mismo con las armas en el ISIS, Estado Islámico, no sé, tienen tantos nombres hasta ahora que también eso confunde a la gente. El EIL, el EI, el Estado Islámico, mañana le van a llamar, no sé, pero bueno, también dijeron, uy, sí, nos equivocamos, ay, qué lástima, le dimos armas a los rebeldes moderados, pero uy, no sé qué pasó, se las robó, el Estado Islámico se las robó, se nos cayó una caja por ahí y la agarraron. qué pena. Hace poco salió otro informe sobre Hubo, Irak y las armas de destrucción masiva. ¿Se acuerdan toda la propaganda de que Ajá. hay armas de destrucción masiva? Bueno, hace poco encontraron rastros de las armas y decían Made in USA o algo que mostraba en el sello de los mismos productos que venían de Estados Unidos. O sea que en realidad estaban diciendo la verdad, sí había armas de destrucción masiva, lo único que no nos dijeron era de dónde venían. Que eran de ellos, sí. eran de ellos, sí, Y esas eso lo papá tapan, Bush se las dio. eso lo tapan siempre, no nos lo cuentan nunca. Oye, sí, no sé, esta semana fue así como muy curioso que de repente salieran todos estos gobernantes americanos hablando ahí incongruencias o abriéndose o dejando ver más ese rostro psicopático, ¿no? Detrás de la máscara, ¿no? De la libertad y la democracia. Pero por Ujú. ahí también salió Hillary Clinton, ¿no? Que Ah, reconoció sí. su participación en el golpe de Estado de Honduras, ¿no? Sí. Diciendo específicamente que influyó para impedir que Miguel Zelaya regresara a la presidencia luego del derrocamiento en junio del 2004, ¿no? Pero pues igual, como lo estábamos comentando aquí, pues Estados Unidos ya tiene pues una lista larga de injerencias aquí en Latinoamérica. De hecho, por ahí si no lo han visto, es muy recomendable el documental de Guerra contra la Democracia, que justamente documenta todas estas injerencias en Latinoamérica, desde la República Bananera hasta la actualidad, ¿no? Igual, Y el, y el venga, libro venga, también, la doctrina del shock, claro. recomendado de Naomi Klein. Klein se escribe con K. Ujú. Muy bueno, sobre todo para ver las operaciones de la CIA también en Sudamérica. Ujú. ¿No va a haber una conferencia del grupo de los 20 esta semana?
Sí, empieza hoy, Ya empezó, el G20. Sí. Me parece interesante el tiempo, el timing, como se dice, de las declaraciones sobre invasión rusa en el ámbito de esta conferencia del Grupo de los 20. Ujú. Porque esta semana también creo que estuvo Putin o sea, dando declaraciones en una entrevista acerca de cómo él veía el marco global, económicamente en especial. Y hablaba pues de lo que estábamos describiendo nosotros antes, que era la necesidad de un mundo multipolar, o sea, dio declaraciones muy sensatas al respecto, muy abiertas, muy humanas, muy, para usar la palabra, democráticas, acerca de lo que es necesario en el planeta para que se mantenga la igualdad, para que no haya necesidad de que un solo poder, como es ahorita Estados Unidos, que tiene que mantener el control de manera violenta y más violenta. Ujú. Entonces me parece interesante que fue justamente después de estas declaraciones o al mismo tiempo que dieron todas las acusaciones acerca de una invasión terrestre de Rusia a Ucrania. Ujú. 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 Sí, parece que ahorita, o sea, debido a esto, de esta presión que está sintiendo Estados Unidos, pues realmente su verdadera cara está saliendo a la luz. O sea, eh, se ven cada vez más hambrientos de poder, más hambrientos de control, digamos, por así decirlo, expander esa esfera de control aún más, por ejemplo, ¿no? Por ahí publicamos un artículo en la semana también de James Petras, se llama Poder Militar y Acumulación de Capital, donde es una crítica de la política injerencista y belicista de Estados Unidos. Eh, en específico también habla, por ejemplo, la influencia de las corporaciones petroleras que hay detrás de este, del gobierno norteamericano, ¿no? Ponerlos un poco como títeres corporativos, que bueno, las petroleras no son las únicas, pero sí tienen bastante influencia, ¿no? Entonces, Ujú. no sé, se relaciona bastante con las acciones que está tomando ahorita, ¿no? Yo creo que se ve cada vez más desesperado, ¿no? Sí. Bueno, chicos, no nos queda mucho tiempo. A ver qué más podemos decir de esta semana. ¿Qué tal el asunto de México? A ver, Uy, Luis, pues, ¿quieres tú hablar de México? ¿Quieres pues que lo hable yo? le damos entre los dos, Andrés, Bueno, si quieres. Ya nada más para dar un poquito de contexto, pues lo que está pasando en Ayotzinapa, las últimas protestas aquí en México, debido a los 43 estudiantes eh, normalistas desaparecidos, bueno, que ahora que ya se sabe que están muertos. Por ahí en la semana anunciaron que la muerte de estos estudiantes estuvo en manos del crimen organizado. Que bueno, aquí en México causó mucha risa porque este, es bien sabido que el gobierno mexicano tiene lazos bastante claros con el gobierno organizado. Por ahí los padres de los estudiantes pues realmente dicen, no, realmente queremos a los culpables intelectuales de esto, ¿no? O sea, porque están sacando chivos expiatorios por todos lados, ¿no? Por ahí también armaron un teatro esta semana de la detención del alcalde de Iguala con su esposa. Pésimo, o sea, pésimo, un teatro mal armado, o sea, evidentemente pues una farsa, ¿no? Mucha gente protestó, mucha gente se dio cuenta también al respecto y dijeron lo mismo, o sea, realmente queremos al culpable, no queremos chivos expiatorios, ¿no? Pero bueno, también se dio el caso de que los manifestantes quemaron la puerta del Palacio Nacional. Hubo otro aspecto que, por ejemplo, están notando mucho los manifestantes aquí en México, de que están metiendo grupos de choque, por ejemplo, estos famosos anarquistas o personas que siempre aparecen con los rostros tapados, que igual, pues, se supone ahorita, porque lógicamente no hay evidencia como muy sólida, de que pues, son pagados por el gobierno para empezar a violentar las protestas, ¿no? Y que haya ahí acciones policiales pues mucho más violentas, ¿no? Eh, y por ahí sacaron también una foto durante la protesta que hubo donde se quemó la puerta del Palacio Nacional, una foto donde supuestamente se muestra al jefe del Estado Mayor del Estado Mayor Presidencial haciéndose pasar por manifestante. Por ahí. Lo balconearon ahí en las redes sociales. ¿Era para ahorrar dinero? ¿No querían contratar a nadie? sí, no Exacto, ¿no? querían contratar a agentes provocadores, entonces el mismo jefe del Estado Mayor Presidencial se puso allí. De dinero. Fíjense que hubo otra foto muy curiosa que le anduvo dando vueltas en redes sociales,
que eran algunos de los anarquistas detrás de las vallas policiales. Hasta parece como si los estuvieran protegiendo. No es la primera vez que sale una foto así. Durante las protestas, cuando Peña Nieto quedó como presidente, pasó lo mismo, ¿no? Veías tú las vallas de granaderos, que le llamamos aquí, de policías, y atrás de las vallas estaban los anarquistas como preparándose a hacer lo que pues tenían que hacer o para lo que les pagaron hacer, por ejemplo. Hay dos cosas que yo quisiera señalar acerca de este caso de México. Primero, una relacionada con lo que tú decías hace poco, Luis, acerca de cómo la personalidad psicopática en otras partes del mundo está saliendo como que muy a la luz, como que es muy evidente, incluso cínicamente salen y dicen, bueno, sí, lo hicimos, ¿y qué? Entonces, este mismo espíritu, si se le puede llamar así, psicopático, es algo que, bueno, obviamente está muy marcado y muy presente en este caso en México. A fin de cuentas, hay que recordar lo que ocurrió fue que un gobierno local de una ciudad, la alcaldía, coludida con la policía local y con un grupo local de narcotraficantes, tomaron a 43 estudiantes manifestantes y los ejecutaron, quemaron los cuerpos y los restos los tiraron a un río. O sea, un escenario peor de corrupción es muy difícil de comprender. No sé qué es lo que sigue a un paso más allá. Entonces, esa es la primera cuestión, el shock, pues, del comportamiento psicopático a un nivel tan grande y tan profundo, que es lo que está moviendo a la gente en México a manifestarse una vez más. La siguiente cuestión es lo que señalas de los agentes provocadores. Es probable, como dices, porque la misma gente que va a las manifestaciones quiere hacerlo de modo pacífico y hay estos grupos de choque, como le llamas, cometen actos de vandalismo, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que cuando esos grupos de choque queman la puerta del Palacio Nacional y después los medios lo quieren utilizar como un modo de desprestigiar a las protestas, incluso el presidente dijo que él, después de que ocurrió este acto, el presidente dijo que él se unía a los mexicanos en su llamado a rechazar a la violencia, y esto lo dijo de un modo como insinuando que las manifestantes estaban mal por haber hecho eso. Y una vez más, desprestigiando las manifestaciones para que la gente se calme y para que la gente tenga dudas, para que la gente no sepa si es correcto lo que están haciendo o no. Pero lo que me llama la atención es que no se compara una puerta quemada con 43 estudiantes secuestrados y ejecutados por el crimen organizado con la bendición del gobierno local. Entonces, si ellos piensan que lo que hasta ahora estos agentes provocadores, grupos de choque están haciendo, va a desprestigiar los movimientos de manifestación en México, están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Porque en su misma mentalidad psicopática no entienden que no es lo mismo quemar la puerta del Palacio Nacional que asesinar a 43 inocentes. Y eso es algo que a mí me llena de shock y me llena de horror, y bueno, yo pienso que a todo mundo le llena de horror, no solo a gente en México, sino en todos lados. Sí, sí tienes razón. Y justamente, fíjate, Andrés, yo creo que mucha gente está entendiendo esta perspectiva que tú estás exponiendo aquí, porque justamente de repente, te digo, salen con sus chivos expiatorios o salen con sus condenas durante las manifestaciones, y la gente pues realmente o ya no se la cree o dicen, bueno, nos están tratando de ver la cara, o sea, ya no es muy fácil, o sea, no tienes idea de la cantidad de difusión que se le ha dado esto en redes sociales, es algo que nunca antes se había visto, ¿no? Y parece que la gente cada vez más se está dando cuenta que el problema, o sea, el problema o la raíz del problema, pues realmente pues son los gobernantes psicopáticos, ¿no? Por ahí comentaban, ¿no? Es que pedimos la renuncia de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y en las mismas redes sociales dicen, bueno, es que la renuncia del presidente no va a cambiar nada, él es un títere, ¿no? Corporativo, ¿no? O sea, realmente necesitamos, o sea, que haya un cambio del sistema, pero completamente, ¿no? Y te llama mucho la atención que mucha gente está empezando a ver esa perspectiva de una manera más clara, o sea, realmente, porque si solamente sacar al presidente, pues
las cosas no van a cambiar en absoluto, ¿no? Pero bueno. En ningún país cambia de todas maneras, hay que cambiar la mentalidad, es una revolución de la mente, como decimos siempre en SOT, que la gente tiene que aprender a decirle no a la psicopatía, no a un tipo de gobierno, a un dirigente solo, porque siempre termina siendo reemplazado por otro peor o igual. Cierto, cierto. Y bueno, Claro, venga, Mauricio. hay que entender que digamos, hay una lista larga de gente esperando su turno, ¿sí? Para llegar al poder. Así que Sí. quitar del camino a uno no garantiza absolutamente nada. Claro, y como ya habíamos hablado, creo, en los podcasts anteriores, realmente las protestas en sí, o las revoluciones incluso armadas, realmente no cambian nada. Termina otro psicópata en el poder también, ¿no? Al fin y al cabo, siempre aprovechan ese tipo de desorden, ¿no? Para ellos poder terminar en lugares de poder, ¿no? Entonces, igual, como dice Juliana, ¿no? O sea, empezar con nosotros mismos también, incluso con estrategias también, no sé, por ahí andan proponiendo generar economías locales, por ejemplo, fortalecer lazos comunitarios, por ejemplo, ¿no? Dejar de confiar tanto en las corporaciones que hacen presión, por ejemplo, en el gobierno, ya sean farmacéuticas, alimenticias, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una decepción muy, muy grande, yo creo, generalizada, aquí en México, al menos desde que ha pasado esto, tratando de sacar alternativas diferentes, pero es justo eso, yo creo que todo empieza con uno, ¿no? Todo empieza, digamos, desintoxicando nosotros nuestra mente y nuestra conciencia, ¿no? Todos esos rasgos psicopáticos, por ejemplo, y dejar de normalizarlos, ¿no? Sí, aportar nuestro granito de arena, aunque sea en las redes sociales o donde sea, seguir hablando del tema para que más gente se anime a hacerlo. De ahí a que haya un cambio muy importante, bueno, no lo sabemos en realidad. Todavía la propaganda es muy fuerte. Habría que ver qué pasa si, como vivimos en tiempos interesantes, si todo se junta al mismo tiempo. Y si la propaganda se vuelve tan, pero tan transparente que cuando la gente, no sé, tenga hambre, además de los cambios climáticos o algo así, resulte que haya un cambio muy importante. No lo sabemos, la verdad. A veces no dan muchas esperanzas porque estamos hablando de un cambio enorme, pero al menos algunos, los que lo ven, quizás puedan hacer algo o al menos ser la voz de la conciencia para otros que estén buscando las mismas respuestas o que estén frustrados con lo que está pasando. Claro. Hablando de eso, en SOT también tenemos toda una sección acerca del clima. Esta semana, ¿qué podemos decir? Lo más importante creo que fue el tema de la nueva ola de frío en Estados Unidos. ¿Vieron eso? Sí. El calentamiento global, no sé dónde quedó. Estará en la casa de Obama, de Al Gore. Quedó sepultado en la nieve. En el trópico está. Fue con el verano. Hoy estaban diciendo que creo que era en Michigan o no sé dónde, que hacía como 25 grados bajo cero centígrados. Y es noviembre apenas. Sí, irónicamente, no sé, eso es encontrarle un símbolo a todo, pero irónicamente dicen que es a causa del frío en Siberia, en Rusia. Digo, otra vez le van a echar la culpa a Rusia. Rusia Estados Unidos con el frío ahora. Pero bueno, es increíble que haga tanto frío en muchas zonas del planeta. Está empezando el frío más temprano que de costumbre. ¿Qué más hubo esta semana? Desde octubre, de hecho, empezaron las que le llamaban nevadas tempranas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y de hecho esta semana hubo temperaturas bajas récord en Miami, por ejemplo, que fue algo que desconcertó mucho a la población también de repente. Y en primavera, me acuerdo que hablaban de nieve primavera, como si fuera algo así muy normal. Una nieve primaveral casual nada más, ¿no? Sí, normal. En lugar de flores hoy tenemos nieve. No pasa nada. Lo que la gente tiene que entender también es que cuando hace calor extremo en algún lugar del planeta, eso tampoco es un indicio del calentamiento global, ¿sí? Los cambios climáticos que está experimentando el planeta incluyen ambos extremos del espectro climático, ¿no es cierto? Mucha gente no lo entiende. Fríos eso. extremos, ¿sí?
Claro, el punto es que lo característico de que realmente hay un cambio en el planeta es que la forma extrema con que se dan estos fenómenos climáticos, ¿sí? Es por eso que no se reduce solo al calor o al frío. Hay inundaciones extremas en lugares donde antes no lo había, hay récords, ¿sí?, de activación de volcanes, hay terremotos y sismos cada vez Un más aumento. fuertes, ¿sí? Entonces hay que ubicar el tema del cambio climático en un contexto mucho más amplio. Desde Occidente se sigue argumentando que el problema real es el aumento global de la temperatura, y eso no es verdad. Sí es verdad que hay una serie de cambios y de fenómenos extremos que son un indicio de algo y tenemos que concentrarnos justamente en eso, ¿no es cierto? Pero la gente todavía sigue aceptando la idea del cambio climático, el cambio climático provocado por la acción del hombre, por la industria, y todavía de alguna manera siguen haciéndole el caldo gordo a los poderes occidentales que están tratando de básicamente crear cada vez más regulaciones y más control sobre la población. Ujú. Sí, hay dos cosas en cuanto a eso que comentás, Mauricio. Por un lado, históricamente, si se fijan en los gráficos de temperatura durante las glaciaciones, justo antes de una glaciación había un pico de temperatura. Puede haber Claro, periodos más cálidos y luego baja drásticamente, puede ser en cuestiones de días incluso, horas según algunos. Em, pero otro tema es que cuando sí hay calentamiento y se derriten, por ejemplo, los polos por un tiempo, el agua que se evapore va a subir a la atmósfera, y cuando la atmósfera, por otros factores que ya los lectores de SOT conocen, por ejemplo, el factor cósmico, las bolas de fuego, el polvo cósmico que entra a la atmósfera, todo eso tapa los rayos solares, enfría la atmósfera, y entre las dos capas se produce tal contraste que ese aire cálido no sirve, no es un calentamiento, no va a tener efecto alguno, al revés. Cuando haya tanta condensación por tanta evaporización, puede caer mucha nieve o mucho frío. Ese es uno de los factores, entre otros. Por otro lado, lo que decías del calentamiento global provocado por el hombre no puede ser más falso, porque es una fracción mínima lo que genera el hombre. Y gases como los que estamos viendo últimamente, ¿vieron las explosiones de gas metano desde el mar? Eso es, por ejemplo, tiene mucho más efecto invernadero Ujú. que lo que tiene el dióxido de carbono. Entonces hay muchísimos factores que ni siquiera los científicos conocen o nos explican. Están también las erupciones debajo del mar, toda la cantidad de animales muertos que estamos viendo últimamente, y son efectos en cadena, y cada cosa va a crear más y más eventos dramáticos o drásticos, como decía, todo es extremo. Lo estamos viendo hoy. un dato concreto es que el dióxido de carbono que está en la atmósfera, de toda la totalidad de ese dióxido de carbono producido por el hombre, se calcula que es el 2% o menos, ¿sí? Sí. Esto no es algo que se difunde. Digamos, cuando uno lee a la prensa occidental en general, la sensación que queda es que fuera al revés, que el 90 o el 95% del dióxido de carbono es producido por el hombre. Y realmente no es así. Estos son datos concretos y no son datos científicos. Parece mentira, parece increíble que la ciencia permanezca al margen de información que ellos mismos generan, ¿no es cierto? Ujú. Sí, no solo eso, sino se sabe también que em, el elemento que contribuye con más del 95% al efecto invernadero es el vapor de agua, es decir, las nubes, y es un efecto natural. Entonces, lo que determina el calentamiento o enfriamiento del planeta es en gran medida la formación de nubes, y eso está en gran medida relacionado también con ciclos solares, con ciclos de manchas solares. Entonces, eso es uno de los factores bueno, que son normalmente ignorados por la prensa y por la comunidad científica que tiene acceso a la prensa, porque hay una parte de la comunidad científica que en efecto habla de estos asuntos, pero son normalmente ignorados. Y si uno los ve en los medios,
no aparecen en primera plana, aparecen, hay que buscar para encontrarlos. Y son estos quienes hablan de un contexto mayor, un contexto cósmico, por ejemplo, y cuando digo cósmico me refiero a justamente a actividades en el sistema solar, por ejemplo, de las manchas solares. Y esto es algo que le falta a la gente entender. A fin de cuentas, que reduce la teoría de el calentamiento global antropogénico es una cuestión de propaganda. Ujú. Pero de que algo está ocurriendo, pues sí, efectivamente algo está ocurriendo, pero no es como nos lo dicen. Y esto me recuerda a la cita de Víctor Klub. ¿Alguien se la acuerda de memoria? Para cerrar un poco todo lo que estuvimos diciendo. Dice, no se necesita... Ajá. ¿Cómo es? No se necesitan eventos celestiales para tapar Intenciones de la Guerra Fría. las intenciones de la Guerra Fría, sino al contrario, es la Guerra Fría la que existe para tapar las intenciones celestiales. Sí. Y eso Algo es lo que así, está ¿no? pasando hoy en día. Estamos viendo muchos cambios y nos lo tapan constantemente con el tema de la guerra, del enemigo, del Estado Islámico, del payaso, no sé cuánto que va a salir la semana que viene. Siempre a eso estamos pues, condenados hoy en día. Así que no le crean a la propaganda. Vengan hacia sot.net para escuchar para la enterarse. Y bueno, chicos, ¿qué más? ¿Alguna frase para cerrar? ¿Algo que nos hayamos olvidado? No, si quieren solo comentar, para no perder la costumbre, eh, la, lo último llevado a cabo en Israel, en la zona de Palestina por Israel, ¿no es cierto? Como dato concreto, Israel sigue todavía en pie con su idea de seguir eh, estableciendo colonias en territorio palestino, ¿sí? Eh, Anunció recientemente la construcción de 1060, creo que eran viviendas en Jerusalén, en territorios que son históricamente palestinos, ¿no es cierto? Esto como para sencillamente darse cuenta que no ha cambiado nada, ¿sí? Que en Israel sigue adelante con una agenda de desaparición del pueblo palestino, y no, la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada, incluso después de la masacre que duró poco más de 2 meses, hace poco en Gaza. No hay voces que se hayan alzado, y las voces que se han alzado no es suficiente porque son sencillamente las voces de los países que menos influencia tienen en la dinámica global, ¿sí? Nada más que eso, sí, recordarlo. Hemos publicado 2 o 3 notas interesantes para que los lectores se acerquen y las vean, y también ubicar a todo esto en el mismo contexto global que hemos estado describiendo en el día de hoy. Muy bien. Bueno, creo que Luis Miguel se le cortó la comunicación, ¿o no? Así es. Creo que sí. Vamos a tener que ser nosotros quienes se despidan. Ujú. Bueno, estamos pensando, la próxima vez este programa de radio estará en vivo y lo vamos a anunciar en SOT y en Facebook, así que si quieren conectarse, llamar, hacer preguntas, añadir comentarios, son más que bienvenidos. Y esperamos que les haya gustado esta charla informal sobre las noticias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, un saludo a todos. Saludos. Pásenla bien, chao.